Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Poco antes de las 7 de la mañana de este martes, los mexicanos nos enteramos de que Rosario Robles ingresaría al penal de Santa Marta, Acatitla, luego de que un juez determinara prisión preventiva por riesgo de fuga. Según la exfuncionaria y sus abogados, detrás de la orden del juez hay una persecución política. Es así, debería el gobierno de la Cuarta Transformación, como se autodenomina, informar el estatus de la investigación sobre el resto de los funcionarios de alto nivel involucrados en la llamada estafa maestra. Veamos el contexto. Vinculada a proceso por ejercicio indebido de funciones públicas, un juez determinó la prisión preventiva de Rosario Robles Berlanga. Estoy aquí, como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara. Aunque Robles negó posibilidad de fuga porque ha vivido en la misma casa 24 años, el juez determinó que fuera trasladada al reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla, los 2 meses que faltan para la próxima audiencia. El abogado de Robles calificó de inaudita la resolución. Según el abogado, los desvíos son inexistentes porque las auditorías siguen en marcha y ninguna autoridad ha concluido que hubo anomalías y que aun cuando estuvieran terminadas, podrían ser solventadas por medio de varios recursos. Robles es la primera funcionaria de alto nivel en enfrentar acusaciones producto de la estafa maestra, un esquema de desvío de recursos públicos. En septiembre de 2017, la investigación periodística detectó la participación de 11 titulares y 110 funcionarios de diferentes dependencias y organismos en una red de contratos a universidades públicas que subcontrataban a empresas fantasmas. Según la investigación, no se sabe el destino de 3.433 millones de pesos. Javier Olea, abogado de la exfuncionaria, dijo a medios que cuando Robles supo que se estaban haciendo estos contratos, emitió un documento prohibiéndolos. La defensa presentó 32 datos de prueba ante el juez, entre ellas el acta de entrega de la titularidad de Sede Sol a José Antonio Meade. El juez dio hasta el 16 de agosto para presentar el documento notariado y que el Ministerio Público Federal determine si se inicia una investigación en contra del ex candidato presidencial. Robles declaró en su audiencia que informó al expresidente Enrique Peña Nieto sobre el desvío de recursos a través de la llamada línea roja por teléfono. El juez señaló que incumplió sus obligaciones al no hacerlo por escrito, pero en entrevista los abogados señalaron que el juez había puesto palabras en Robles y que ella jamás dijo que hubiera avisado a Peña de un hecho que fuera delictivo. La investigación por ejercicio indebido de funciones es producto de una demanda entablada contra los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión, como decíamos, tiene que ver también con otra mujer de poder que ha estado en la mira, por lo menos de esta investigación periodística de Animal Político, en donde pues se hacen algunos vínculos precisamente entre la función pública que ella ejerció como secretaria de Desarrollo Social y esta estafa maestra. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Es un juicio político, como dice Robles? ¿Es exagerada o el hecho de que la hayan mandado a prisión preventiva para que no se fugara? Pues tengo que decir que a mí me da tristeza la situación de Rosario Robles a estas alturas. Hay que recordar un poco su trayectoria. En las juventudes formaba parte de Líneas de Masas, que era una organización más maoísta que el cuello de la camisa de Genaro. Fue una dirigente de la izquierda durante muchos años, presidenta del PRD, una extraordinaria jefa de gobierno, y creo que fue perdiendo el rumbo hasta llegar a ser pues secretaria de Sedatu y de Sede Sol con Enrique Peña Nieto. Y lo que sí es que la gobierno, y por más que haya una trayectoria ahí, pues si alguien la hace, pues no la justicia no puede ser tapadera de nadie. Y claro, hay que recordar que lo que conduce a la situación actual, como tú lo dijiste, es una investigación periodística que fue galardonada con el premio Ortega y Gasset, pues que destapó la cloaca y que evidenció el desvío de miles de millones de pesos a través además de un esquema muy perverso que involucraba a universidades públicas como la Autónoma del Estado de México y la de Morelos, en donde se establecían servicios a sobreprecio, impertinentes en su inmensa mayoría para la cruzada contra el hambre, cursos de capacitación, materiales, etcétera. Y muchos no entregados, ¿no? Que no se puede acreditar bajo un esquema además muy sofisticado de outsourcing, en donde el gobierno subcontrataba a la universidad en un esquema piramidal subcontrataba a una empresa que a veces ni siquiera tenía un domicilio existente. Lo que sí es que este no es un caso de corrupción que involucre a un solo funcionario. Si acaso es la punta del iceberg Rosario, pero esto involucraría a muchas instituciones y a muchos personajes políticos de alto nivel. Y si queremos que Rosario Robles no sea un archivo expiatorio, que no sea la tapadera, pues esto tiene que ser el comienzo de una investigación mucho más a fondo y que se llegue con quien se tenga que dar. Es decir, yo creo que si la justicia funciona bien, tendría que ser esto tan solo la punta del iceberg.
Martín, ¿cómo lo hacemos para que no sea el Baster Gordillo del sexenio? Pues que integren bien la carpeta de investigación y que no se les vaya a fugar en 4 años a ver si no presentó un amparo y lo gana, ¿no? O no el amparo, un juez dice no hiciste nada. A ver, yo no estoy de acuerdo con la medida que le impusieron, ¿no? La medida cautelar. ¿Qué es lo que, nada más para explicar un poquito? Y lo que dijo su abogado de que era exagerado. Yo creo que sí, yo creo que sí es desproporcional y nos tenemos que... tenemos que estar muy atentos a este tipo de cosas porque la presunción de inocencia, que hemos dicho mucho aquí, lo reiteramos, el debido proceso es muy importante. ¿Qué pasó en estos últimos días? Se da lo que se conoce como la audiencia inicial ante el juez de control, va y comparece el presunto responsable, o sea, en este caso que es inocente todavía, Rosario Robles ahorita es inocente, va a la fiscalía, aporta datos al juez para ver si esos datos son constitutivos de delito. Y luego el juez tiene 72 horas para poder esclarecer la situación jurídica del imputado, en este caso de Rosario, y decir, ok, te sujeto a proceso, por un lado. 2, ¿qué medida cautelar te puedo yo imponer para que no te fugues, para garantizar la seguridad de las víctimas, para el correcto desarrollo del procedimiento? Y hay muchísimas medidas cautelares, van desde el arresto domiciliario, te pueden poner un brazalete, te pueden decir que pagues una fianza muy alta, etcétera. Y la más gravosa es la prisión preventiva, ¿no? Ya lo hemos discutido aquí porque muchos delitos ahorita ya están en la Constitución que ameritan prisión preventiva oficiosa. No, el que se le imputa a Rosario Robles es de indebido ejercicio de la función pública, que no es delito grave y no está en la Constitución y no merita esa pena. Lo que quiere decir que el juez hizo una ponderación y dijo, bueno, a lo mejor se me puede fugar, entonces te voy a meter al bote, a la cárcel, mientras resuelvo si eres culpable o inocente. Eso sí es muy importante que lo tengamos claro. ¿Puede durar mucho tiempo eso? Mucho tiempo, y ahorita Rosario Robles va a estar encarcelada inocente. No, pero puede tardar muchísimo, normalmente tarda mucho más. Entonces yo creo que le podrían haber impuesto una fianza muy alta, le hubiera podido poner un brazalete, porque yo creo que esto sí lo que hace es enturbiar el procedimiento, porque como bien dice Alejandro, es apenas la punta del iceberg de un sistema muy complejo de relaciones y cómplices que si vamos a meter al bote a todos, no nos van a alcanzar las cárceles, ¿eh? Entonces, sí está sentando un precedente y espero que no quieran tapar aquí, o sea, el sol con un dedo y que vayan contra todos los responsables. Ya señalaron ahí a varios, o sea, otros secretarios, pero también, o sea, esto permea a puestos medios, bajos, o sea, es un escándalo porque, como tú dices, era verdaderamente sofisticado la manera en que lo hacían. Muy burdo, pero sofisticado. Veloz. No, digo, yo iba a decir un poco lo que decía Martín sobre la prisión preventiva. Creo que muchas personas consideramos que quizá no era una medida tan necesaria por las pruebas que presentó. Yo también recuperaría un poco lo que se dijo en todas estas horas que estuvo allá adentro, que fueron muchísimas horas. Un poco diciendo que había entrega de recepción hacia José Antonio Meade y que ahí también pues se habían ido muchas de las cosas que había notado que quizá había irregularidades, ¿no? Suena un poco inocente en ese sentido, pero creo que con lo que yo me quedaría de esto es, si Rosario quizá hubiera pensado que se iba a librar de esta, como yo lo pensé y como estoy segura de muchas personas acá, por lo menos por la vía judicial, estos meses, no sé qué tanto se hubiera atrevido a dar la información. Yo creo que se portó bien, fue a declarar, no sacó dinero de su cuenta cuando pudo haberlo hecho. Entonces yo personalmente hubiera pensado que no. Que vive al día. Yo hubiera pensado que no se iba a ir, pero pues de buenas intenciones tampoco. Tenemos un país donde todo el mundo se fuga, entonces yo sí creo que esto va a desembocar en el expresidente Peña Nieto de alguna manera, porque creo que ya son muchas cosas que foquitos rojos y que todos los caminos llevan a Peña, entonces eso va a ser un poco complicado. Lo que esperamos de este proceso es ¿qué va a pasar con Rosario, que ya está ahorita en Santa Marta? ¿Qué va a decir la Rosario que está ahora en Santa Marta? ¿Qué tanta información está dispuesta a dar y qué tanto está dispuesta a decir la verdad sabiendo que ya está adentro? Entonces yo creo que van a proteger su vida también, ¿no? Exactamente. Porque... O sea, vamos a ver cuántos se van, cuántos meten amparos. O sea, creo que va a ser un sexenio medio tumultuoso en ese sentido. Va a ser complicado, pero yo sí me quedaría con... Creo que fue una audiencia también en la que el juez se mostró pues distinto, o sea, todos esos comentarios que hacía cuando le presentaban una prueba y dijo, esta joyita, y pues por eso se fuga todo mundo, por eso nadie viene a declarar. No sé, también me pareció un juez distinto, o sea, como creo que fue una audiencia distinta y por eso
terminado con Rosario en Santa Marta, pero pues sí, es triste y al mismo tiempo también creo que es un reflejo de lo que vamos a ver en la 4T, y si pensamos que la gente que tenía dinero y poder pues se salvaba de estas cosas, que la gente pobre siempre termina en prisión preventiva, pues parece que no es el caso en ese sentido. Pero yo sí creo que vamos a ver una Rosario que va a estar dispuesta a hablar porque ya está dentro, y creo que en ese sentido ya no se puede hacer mucho. A ver, ¿cómo ves tú, Ana Villagrán? Que me parece que no se puede decir que, o sea, que justamente esta clase, o sea, por lo que estoy escuchando es que entonces se entendería que esta medida es como una manera de amedrentarla. Yo lo que... Bueno, yo estoy haciendo un análisis. Acabo de empezar a hablar. O sea, Lo que yo quería señalar es que a mí me parece justamente que esto es un juicio político contra Rosario, y justamente yo pienso completamente distinto, que justamente como el gobierno, gracias al pacto que tiene el presidente con el expresidente Peña Nieto, no se va a atrever a atacarlo, ni investigarlo, ni entrarle, va a utilizar las figuras con las que pueda como para que ejerza justicia. Y lo que yo encuentro es que es nuevamente algo que vimos en la campaña, y que la PGR al final terminó disculpándose con Ricardo Anaya y diciendo es el uso del Estado contra un enemigo que en algún momento tuvo muchas batallas contra el presidente y hoy lo está pagando. Hoy no podemos salir y decir si es inocente o si es culpable, porque la investigación se está llevando en curso. Y ahorita es inocente. Oigan, ya me dejan hablar de verdad, estoy hablando de algo muy en serio. O sea, hoy lo que observamos, que el juez de control del reclusorio preventivo sur justamente sí tuvo muy mal manejo del caso. Los abogados en muchas entrevistas en la mañana lo dijeron, que él estuvo haciendo aseveraciones que no eran ciertas, y que estuvo poniendo palabras en la boca de Rosario, que Rosario al final no señaló. O sea, como una mujer en política y como una mujer que cree en las instituciones, a mí me espanta demasiado, y sí me espanta creer que al final de cuentas un contrincante tuyo con el que te enfrentaste durante tantos años puede llegar de repente a la presidencia e intentar destruirte de esta manera. Y te robas 5.073 millones de pesos. Mira, yo no tengo que gritarte para estar hablando de este tema. Y estoy hablando de algo bien serio. Bueno, si quieres dedicarte a la política, debería de preocuparte de verdad, porque es el uso del Estado contra un contrincante. Pero me interesó el punto que pusiste, que esto evidencia el pacto. ¿Cómo evidencia el pacto? Yo lo veo en tal manera que, o sea, como el presidente... Mira, esto no lo estoy diciendo yo y no lo estoy inventando yo en Televisión Nacional, y no es mi odio contra el presidente o cualquier tontería que nos puedan decir. Lo que yo estoy señalando es que justamente como el presidente no se va a atrever a ir por las cabezas más grandes del sexenio, que nos parece que hay casos de corrupción, hubo por todos lados, creo que se está agarrando de la pieza más débil y de la pieza que al final de cuentas estuvo dispuesta a estar enseñando pruebas. ¿Quién fue el primero hoy justamente en esta entrevista, no sé si escucharon la mañanera de hoy del presidente, escuchamos un presidente burlón y diciendo, o sea, no incentivando a un debido proceso y a un juicio justo. Era un presidente diciendo, por fin estamos ejerciendo justicia, pero con alguien inocente, porque se sigue investigando. Entonces este es un caso que nos tiene que primero preocupar. Contrapunto de Martín, que estaba primero con la mano, y luego Alejandro. Romero de Champs, Lozoya, Rosario. Se llevan 3. El abogado del expresidente, 4. O sea, ¿cuántos más llevan? 6 meses. O sea, van casi uno por mes. Entonces, ¿cuál pacto? Sí, y todo, o sea, lo que dice Estefanía, todas las rutas pues, parece que van al mismo punto. Yo espero que no se llegue al punto que vayan a juzgar al presidente. Yo iba en ese sentido, fíjense, el cambio discursivo de la oposición, que todo el tiempo estuvieron hablando del primor, del pacto de impunidad, del pacto por debajo de la mesa entre Peña Nieto y López Obrador, y ahora están hablando de presos políticos cuando una funcionaria del gobierno está en la cárcel, cuando se está procediendo contra Lozoya, contra Romero de Champs, que es una persecución de Estado. Pues más bien no es que tengan una posición fija, sino la posición es llevar la contraria al presidente. Bueno, dejamos a Ana que conteste, con esto vamos a una pausa. No, pues simplemente yo espero que esto acabe en buen puerto, o sea, que la investigación siga su rumbo, y sí fue una medida exagerada. ¿Te parece una medida exagerada? Bueno, vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este tema porque no termina en esto. Vamos a una pausa. Regresando, Jóvenes Construyendo el Futuro cerró por ahora el registro de nuevos aprendices. Hasta ahora hay 1 millón de personas registradas, eso dicen. El programa ha cumplido o no su cometido. Los jóvenes reciben o no la capacitación prometida, o hay chanchullos y hay abuso. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.